Mi esposa me llamó inútil durante una discusión. No respondí. Ella insistió, ¿qué? ¿No hay respuesta? Me puse de pie, entonces no me extrañarás siendo útil para otra persona. 3 días después, vio mi ubicación. Sus llamadas de pánico, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás? Respondí, ya no es tu problema. ¿Conoces esa sensación cuando el suelo no desaparece, cuando solo se mueve ligeramente y te das cuenta de que has estado parado sobre algo hueco todo este tiempo? Eso es más cercano a lo que fue. No un colapso, más bien una corrección silenciosa. 7 años de peso redistribuyéndose en el espacio de una llamada telefónica que no se suponía que yo debía escuchar. Era un sábado a finales de octubre. Chicago había cambiado, como suele hacerlo, rápido y sin pedir disculpas. Ese frío particular que te atraviesa antes de que mentalmente hayas aceptado el invierno. Habíamos tenido gente en casa esa noche, Petra Walsh y 2 de las otras amigas de Diana, una especie de reunión informal, vino y queso, y el tipo de conversación que llena una habitación sin decir mucho en realidad. Pasé la mayor parte del tiempo en un segundo plano, como solía hacer, asegurándome de que las bebidas se rellenaran, evitando que la cocina pareciera un desastre, haciendo las 10.000 pequeñas cosas que hacen que una noche funcione sin que nadie note que se están haciendo. Para las 11, todos se habían ido. Diana estaba en la sala de estar. Yo había ido a la cocina a buscar un poco de agua para los dos antes de dormir, algo que había hecho tantas veces que ya no tenía más peso que respirar. Estaba alcanzando el segundo vaso cuando escuché su voz. Estaba al teléfono, Petra, llamando desde el automóvil. Aparentemente, había dejado su bufanda en el respaldo del sofá y llamó para preguntar si Diana podía guardarla. Sé esto porque yo estaba parado a 8 pies de distancia con la puerta del refrigerador abierta y podía escuchar claramente la parte de la llamada de Diana. También pude notar que Diana no me había escuchado todavía en la cocina porque hablaba con la particular facilidad de alguien que cree estar solo. No, él está bien. Se fue a la cama. Una pausa. Exactamente. Eso es todo, Petra. Él está simplemente bien. Todo en él está simplemente bien. Ella rió, suave, cálida y completamente a gusto. ¿Sabes lo que hizo esta noche mientras todas ustedes estaban aquí? Rellenó las bebidas de todas sin que se lo pidieran. Solo se movió en silencio por la habitación siendo útil. Como un camarero muy atento. Otra pausa, la risa haciéndose más cálida. Lo sé, lo sé. Tiene buenas intenciones. Esa es la cuestión. Absolutamente tiene buenas intenciones. Una pausa corta. Inútil para cualquier cosa que realmente me emocione, pero muy bueno asegurándose de que el vaso de nadie esté vacío. Una pausa más. No lo sé. Hablaré contigo mañana. Estaba parado en la cocina sosteniendo 2 vasos de agua. La puerta del refrigerador seguía abierta. El aire frío se movía contra mi brazo. En algún momento la cerré, pero no podría decirte exactamente cuándo. Quiero ser preciso sobre lo que sucedió en ese momento porque importa. No fue la palabra lo que me detuvo. Había escuchado a Diana decir cosas más duras en discusiones, en el calor del conflicto real, en momentos que entendí como frustración buscando un objetivo. Esto fue diferente. La palabra llegó envuelta en calidez. Ella estaba cómoda. No había frustración en su voz, ni residuos de una mala noche, ni el filo de algo que necesitaba ser liberado. Simplemente estaba relajada, acomodada en su sofá, y lo que estaba describiendo, a mí, su esposo durante 7 años, era una limitación levemente divertida. El tipo de cosa que mencionas de la misma manera que mencionarías que tu automóvil no tiene techo corredizo. ¿Bien? Está bien. Simplemente no tiene eso. Dejé un vaso en la mesa del pasillo mientras pasaba, en silencio, sin dramatismo. Llevé el otro a la habitación y me senté en el borde de la cama en la oscuridad y no me moví por un tiempo. Ella entró unos 10 minutos después. Yo estaba acostado, con los ojos cerrados, respirando de la forma en que respira una persona cuando está dormida. Se movió por la habitación en la oscuridad, teniendo cuidado de no hacer ruido, se metió en la cama y se quedó dormida en cuestión de minutos. Pude notarlo por el cambio en su respiración.
Me quedé allí hasta mucho después de las 2. La palabra que seguía buscando en esas horas no era traición. Era datos. Esa fue la palabra que seguía llegando, limpia, fría y precisa. Datos. No un veredicto, no una herida, datos. Algo para ser organizado y examinado. Y acostado allí en la oscuridad con mi esposa dormida a 6 pulgadas de distancia, me encontré haciendo exactamente eso, recordando 7 años de interacciones y pasándolas por este nuevo filtro. Su fiesta de fin de año del trabajo el diciembre anterior. Me había presentado a su directora, una mujer perspicaz y bien vestida llamada Gail, que parecía haber escuchado todo 2 veces. Y lo que Diana dijo fue, este es Warren, mi muy paciente esposo. Gail rió. Diana rió. Yo sonreí porque no entendía la forma de la broma en ese momento. Ahora entendía la forma de la broma. Una videollamada con su hermana la primavera pasada. Entré durante el final, lo suficiente para escuchar, Warren es Warren, ¿sabes? ¿Constante? Bueno. Ya sabes. Hubo una pausa después de ese último, ya sabes, que yo había decidido conscientemente no interpretar. Lo estaba interpretando ahora. Una cena con Petra hace 2 meses. Diana mencionando, casualmente, mientras yo estaba sentado al otro lado de la mesa, que yo realmente no tenía opiniones firmes sobre las cosas. Pasé la canasta de pan y lo dejé pasar. En ese momento lo llamé perspectiva. Ella estaba hablando. No era gran cosa. No lo decía con mala intención. Lo que entendí ahora era que yo había sido una broma recurrente, el esposo constante, atento y sin opiniones, el camarero confiable de mi propio matrimonio. No sabía que estaba siendo parte de una broma. Esa fue la parte que se quedó conmigo hasta las 2 de la mañana. El día siguiente fue domingo. Diana preparó café y me preguntó por mi semana y me tocó el brazo cuando pasó junto a mí en la cocina, y cada cosa que hizo fue exactamente lo que siempre hacía. Esa fue la siguiente pieza de datos. Nada había cambiado para ella porque, en lo que a ella respectaba, nada había sucedido. La llamada telefónica no fue una traición en sus cuentas. Era solo la forma en que hablaba de mí cuando yo no estaba cerca. ¿Había sido la forma en que hablaba de mí durante cuánto tiempo? Lo suficiente como para que sus amigos tuvieran una comprensión compartida de la premisa. Lo suficiente como para que Petra no hubiera dicho, ¿a qué te refieres? O, eso no es justo. Ella se había reído, de la forma en que te ríes de algo familiar. Respondía a las preguntas de Diana, 2 palabras aquí, un asentimiento allá. Ella no notó la diferencia, y yo también tomé nota de eso, lo archivé con el resto de los datos. El lunes por la mañana, conduje al trabajo con la radio apagada. En un semáforo en rojo en Milwaukee, noté el punto de ubicación de Diana en mi teléfono. Ella ya estaba en la oficina, el pequeño marcador quieto en la cuadrícula de River North. Habíamos configurado eso hace un par de años cuando aumentaron sus viajes de trabajo. A ella le gustaba saber que yo podía encontrarla si algo salía mal en un viaje. Nunca lo había pensado desde la otra dirección. Puse el teléfono en el portavasos y conduje. La firma para la que trabajo se llama Strand Plus Cols Urban Planning. Soy director de proyectos, lo que significa que paso mis días diseñando espacios donde las personas pueden vivir y moverse, y ocasionalmente, detenerse a mirar algo hermoso. Parques, malecones, plazas, los márgenes verdes de las manzanas de la ciudad por los que la mayoría de la gente camina sin darse cuenta de que fueron diseñados en absoluto. He estado haciendo esto durante 12 años. Soy bueno en ello. Sé que soy bueno en ello porque he visto lo que sucede cuando se hace mal, la forma en que un espacio público mal proporcionado puede hacer que un vecindario se sienta inseguro. Como una sola línea de visión incorrecta puede hacer que 500 personas se sientan no bienvenidas en un parque que fue construido específicamente para ellas. Los detalles importan. Los detalles invisibles importan más. Diana le había dicho a Petra que yo no tenía opiniones firmes. Le había dicho a alguien que yo era inútil para cualquier cosa emocionante. Le había dicho a su directora que yo era muy paciente en un tono que contenía su propio remate. Y yo había dejado pasar todo eso porque había estado ocupado midiéndome con su lectura de mí,
ajustando mi comportamiento para abordar sus supuestas preocupaciones, tratando de ser mejor en las cosas específicas que ella decía que necesitaba. Había estado tan enfocado en la evaluación de desempeño que nunca me detuve a preguntar si las métricas eran honestas. Eso fue el lunes. Para el martes por la noche, Diana llegó a casa cansada de una reunión con proveedores, se sentó a una cena que yo había cocinado y comió sin hacer comentarios sobre la comida, lo cual, quiero ser justo aquí, no era inusual en un día de semana. Pasó la mayor parte de la cena enviando mensajes de texto con Petra sobre los planes para el fin de semana. En un momento dijo, sin levantar la vista, ¿llamaste al administrador del edificio sobre la calefacción? Sí, dije. Bien, dijo, y volvió a su teléfono. Observé ese intercambio como si estuviera sentado en la parte trasera de un teatro viendo a los actores interpretar una escena que habían hecho 800 veces. Las líneas eran correctas. La posición era exactamente la correcta. No había nada malo en ello de ninguna manera que pudiera nombrar. Recogí la mesa. El miércoles, almorcé con Tom Ulrich, mi colega más cercano en la firma. Fuimos a Publican Quality Meats en West Fulton Market, que es el tipo de lugar donde la comida es lo suficientemente buena como para que no necesites actuar entusiasmo por ella. Simplemente comes. Tom es planificador de sitios, perspicaz, seco y constitucionalmente alérgico a las palabras innecesarias. Hemos trabajado juntos 6 años. Sabía que algo era diferente en mí antes de que llegara el pan. Estás metido en tu cabeza, dijo. Pensando en el sitio de Riverline, le dije. Riverline era un proyecto de parque frente al río que teníamos por venir para un cliente en la rama norte del río. Trabajo real, que de hecho implicaba una razón genuina para estar preocupado. Tom lo aceptó, pero al final del almuerzo, poniéndose la chaqueta, dijo casi como un comentario al margen, parece que has movido algo en tu cabeza. Sea lo que sea, te ves más limpio por ello. Salió caminando. Me quedé con ese más limpio por el resto de la tarde y no pude determinar exactamente por qué era preciso. El jueves, Diana tuvo una videollamada con 2 amigas de la universidad en la sala de estar mientras yo trabajaba en la mesa de la cocina. No estaba escuchando deliberadamente. Tenía los planos abiertos y los auriculares puestos a medias, como haces cuando estás trabajando pero no completamente aislado del mundo. En algún momento, su risa captó mi atención y escuché un fragmento. Lo que pasa con Warren es que nunca se opone, lo cual es, quiero decir, es más fácil, obviamente, pero... Y entonces el audio de la llamada se cortó, o ella se movió, o notó el volumen, porque la oración no terminó. Lo escribí en mi cuaderno de proyectos, solo la palabra, junto a una columna de medidas para las pendientes del camino de Riverline. Luego volví al trabajo. El viernes hubo una cena en la casa de alguien en Lincoln Square, una pareja que Diana conocía de su industria, un círculo informal de personas que yo había conocido 1 o 2 veces, el tipo de noche donde todos son agradables y están principalmente interesados en ser vistos siendo agradables. Diana era extraordinaria en estas cosas. Tenía un don para ello, la forma en que podía encontrar el ángulo más divertido en cualquier situación, mantener la atención de una mesa sin parecer intentarlo, hacer que cada persona en una conversación se sintiera brevemente como la persona más interesante de la habitación. Siempre lo había admirado genuinamente. Lo vi ese viernes con otros ojos. En el camino a casa, ella estaba animada, recapitulando la noche de la forma en que siempre lo hacía después. ¿Quién fue interesante? ¿Quién la había decepcionado? ¿Qué pensaba de las opciones de renovación del anfitrión? Todo el inventario. Durante 40 minutos de conducción por las oscuras calles de Chicago, ella habló. Ni una sola vez me hizo una pregunta. Ni una sola vez pasó la reseña a mi lado. En un momento hizo una pausa, yo esperé, y lo que vino fue, ¿estás callado esta noche? Dije, solo estoy conduciendo. Ella dijo, ajá, y continuó. La dejé hablar. Conduje. Llegamos a casa y me fui a la cama. Ella pensó que yo estaba callado porque no tenía nada que decir. Pensé, acostado en la oscuridad. Ese fue el último error que cometió sobre mí. El sábado siguiente llegó con esa particular monotonía que a veces tienen los octubres del Medio Oeste, gris y quieto, el tipo de día que no intenta ser nada. Diana se estaba preparando para encontrarse con Petra, entrando y saliendo del baño,
a medio vestir, buscando un cardigan que estaba segura de que estaba en el armario del pasillo. Yo estaba en la mesa de la cocina con un juego de planos y una taza de café que se había enfriado sin que me diera cuenta. Teníamos una cita de reparación programada para el lunes siguiente. El contratista de sistemas de climatización del edificio venía a arreglar la unidad de calefacción en el segundo dormitorio. Había estado persiguiendo esto durante 6 semanas, finalmente logré programarlos, pedí la mañana libre en el trabajo para estar allí. Diana quería cancelarlo. O más bien, Diana quería que yo lo cancelara, porque ella y Petra habían hablado, y querían hacer un viaje de un día al Aquario Set con la sobrina de Petra el lunes y, aparentemente, sería mejor si yo iba, y la cita estaba en el medio de los planes. Dije, no. No, déjame pensarlo. No, veré si puedo reprogramar. Dije, no. Ya me tomé la mañana libre. Los contratistas confirmaron. Mantendré la cita. Ella insistió. Dijo que era solo una cosa de climatización. Dijo que yo podía reprogramar. Dijo que significaría mucho para ella si yo iba el lunes. Dije, no, de nuevo. Ella insistió más fuerte. Su voz adquirió la cualidad particular que adquiría cuando esperaba que la resistencia se suavizara. No un grito, ni siquiera se elevó, solo una tensión, un filo de impaciencia que en el pasado generalmente había sido suficiente para moverme. Nunca piensas en cómo me afectan estas cosas, dijo. Volví a mis planos. Hablo en serio. ¿Estás siendo completamente inútil en este momento? Dejé mi lápiz. La miré. Ella me miró, y pude ver por su expresión que esperaba una de dos cosas. O me disculparía y comenzaría el proceso de reprogramación de la cita, o me defendería y tendríamos una discusión. Esas eran las dos puertas que tenía para mí. ¿Qué? No hay respuesta. ¿Nada? Me puse de pie. Recogí mis planos. Entonces no me extrañarás siendo útil para otra persona. Caminé hacia mi oficina y cerré la puerta. El pestillo se trabó con el clic silencioso de una cosa que encaja correctamente, me senté en mi escritorio y abrí los planos nuevamente. Y por un momento, solo respiré, y lo que sentí no fue ninguna cosa en particular para la que tuviera un nombre claro. Algo se había asentado, de la forma en que un nivel se muestra nivelado cuando lo ajustas correctamente. Sin drama, solo alineación. Unos 20 minutos después, escuché la puerta principal. Se había ido a casa de Petra. Trabajé en mi escritorio durante 2 horas más, pedí comida que me gustaba en la avenida Milwaukee, la comí mientras leía y me fui a la cama a las 10. El apartamento estaba silencioso de una manera en que no solía sentirse silencioso, y noté que no me importaba. El cambio que ocurrió después de esa discusión no fue algo que yo decidiera, exactamente. Fue algo que llegó sin requerir una decisión, de la forma en que tus ojos se ajustan a un cambio de luz sin que tengas que ordenarlo. Diana llegó a casa esa noche, y yo ya estaba en la cama, o parecía estarlo. El domingo por la mañana, se levantó antes que yo, y cuando entré a la cocina, había preparado café solo para ella. Una cosa pequeña, una cosa del tamaño de un hábito, excepto que yo nunca, ni una sola vez en 7 años, había preparado café solo para mí. Así que me preparé mi propia taza. Me senté frente a ella con el periódico dominical. Tengo una suscripción dominical, uno de los pocos hábitos que es completamente mío, y que Diana siempre ha burlado ligeramente por considerarlo anticuado, y me puse a leer. Ella dijo algo. Yo respondí. Ella dijo otra cosa. Respondí eso. En algún momento me preguntó si todavía estaba molesto por lo del día anterior, y dije, no. Ella esperó más. Ella fue quien se levantó y salió de la habitación. Noté que esperaba que ese no fuera una puerta hacia una conversación más larga, y que cuando no lo fue, no supo qué hacer con el espacio restante. Esa era información nueva. Para el martes, me estaba enviando mensajes de texto durante el día, cosas funcionales, un paquete que había llegado, una pregunta sobre qué necesitábamos del supermercado, la comunicación normal de bajo nivel de 2 personas que viven en el mismo apartamento. Hacia el final de la tarde, su mensaje decía, «¿Todo bien?» «Bien», respondí. Una palabra. Ella no respondió a eso por un tiempo. En el trabajo,
Tom pasó por mi escritorio a última hora de la tarde y echó un vistazo a los planos que yo había extendido, el plan del sitio de Riverline, una sección a través de las pendientes del camino de la ribera. Pareces alguien que tomó una decisión, dijo sin detenerse. Tal vez, dije sin levantar la vista. Siguió caminando. Eso es todo lo que necesitábamos. El miércoles, Diana sugirió que saliéramos a cenar. Le dije que ya había comido. Había llegado a casa temprano y cocinado para mí alrededor de las 6, algo que casi nunca hacía en las noches de los días de semana. Ella se quedó en la cocina mirando la olla en la estufa, y pude verla haciendo cuentas, tratando de averiguar cuándo había sucedido esto y cómo se lo había perdido. «Comiste temprano», dijo. «No tenía hambre más tarde», dije. Me miró por un momento de una manera en que casi nunca me miraba, buscando, un poco insegura, su expresión sin aterrizar en nada. «¿Me estás castigando por el sábado?», preguntó. «No», dije. «Entonces, ¿por qué se siente como si algo hubiera cambiado?». La miré por un momento. «Algunas cosas cambian», dije, y fui a buscar mi libro a la otra habitación. Se quedó en la cocina un rato. Me senté en la sala de estar a leer. El jueves por la noche, mi firma tenía una presentación previa de proyectos en el Centro de Arquitectura de Chicago, una de esas noches de la industria donde se presenta el trabajo a una audiencia profesional más amplia. Arquitectos y planificadores y personas de las oficinas de desarrollo de la ciudad. Bebidas y paneles y el tipo de conversación que es útil de la misma manera que el riego es útil, constante, sin glamour innecesario. Se presentaba Riverline. Yo estaba allí como presentador. Diana había estado en el calendario para este evento durante 3 semanas. Lo canceló esa tarde, una cena de trabajo que dijo que no se podía mover, un proveedor con el que había estado tratando de reunirse durante 2 meses y que tenía un vuelo a la mañana siguiente. El momento era el que era. Le dije que estaba bien y lo decía en serio, porque el evento era profesional y fácil de asistir solo, y no estaba particularmente interesado en fingir un frente unido en ese momento. Estaba parado cerca de los paneles de Riverline, impresiones de gran formato que mostraban las pendientes del camino y el terraplén plantado y el mirador peatonal que habíamos diseñado para la curva norte del sitio cuando escuché, las líneas de visión desde el nivel de la calle son notables. Quienquiera que haya hecho esto confió en que la gente realmente se detendría a mirar. Nora Phil. Es fotógrafa de arquitectura independiente. La había conocido 5 o 6 veces en los últimos 2 años en eventos como este, principalmente porque había fotografiado 2 proyectos asociados con nuestra firma, una plaza urbana en el South Loop y un pequeño parque en Pilsen. Es perspicaz, precisa sobre lo que fotografía, el tipo de persona que puede explicar en términos técnicos por qué una toma funciona en lugar de solo saberlo instintivamente. Diana sabía quién era. Habían sido conocidas desde la universidad, no cercanas, pero conectadas de esa manera que las ciudades y los círculos profesionales crean, y su nombre había surgido unas cuantas veces a lo largo de los años cuando Diana veía su crédito adjunto a la imagen de un proyecto. No eran amigas. Eran conscientes de la existencia de la otra. La mayoría de la gente no se detiene, dije. Simplemente pasan. Lo diseñaste para los que sí lo hacen, dijo Nora. Tenía una copa de vino blanco y miraba los paneles con la atención enfocada de alguien que hace una evaluación real, no un compromiso social. Le hablé de la vista de la curva norte, la forma en que habíamos inclinado el mirador para captar el agua a una hora particular de la tarde, las plantas que habíamos elegido específicamente por el color del otoño, que era en ese momento, si alguien se tomaba la molestia de bajar allí. Me preguntó sobre el tratamiento del suelo, el patrón de pavimentación, si habíamos hecho algún trabajo acústico en la plataforma del mirador. Preguntas reales, preguntas que requerían que pensara antes de responder. No podría decirte cuándo fue la última vez que alguien me había hecho una pregunta que requiriera que pensara antes de responder. Hablamos durante 20 minutos, tal vez más. En algún momento comenzó la presentación del panel, y escuchamos a medias y seguimos hablando en voz baja como se hace en estas cosas cuando la conversación que estás teniendo es más interesante que la que tienes enfrente. Cerca del final de la noche, ella dijo, «¿Puedo decir algo que podría estar un poco fuera de lugar?». Dije, «Adelante». Ella dijo, «Siempre me he preguntado si Diana sabía lo afortunada que era. A lo largo de los años en estas cosas de la industria,
ella te mencionaba ocasionalmente, de la forma en que la gente menciona a un cónyuge de pasada. Y la imagen que pintaba nunca encajó del todo con lo que veía de pie frente a mí en estos eventos. Te comportas como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Las dos cosas nunca me cuadraron. Se detuvo. Eso probablemente fue demasiado. Dije, no lo fue. Intercambiamos números. Mencionó la posibilidad de fotografiar el sitio de Riverline para una publicación de diseño una vez que la instalación estuviera completa, una conversación profesional real, una verdadera razón para mantenerse en contacto. Ambos entendíamos que era un poco más que eso. Conduciendo a casa, no dejaba de pensar en lo que había dicho. No siempre encaja con lo que dice de ti. Sin sorpresa, sin indignación, solo una acumulación silenciosa. Una pieza más de datos encontrando su lugar. El viernes por la noche, no me fui directo a casa. Hay un bar en Wicker Park llamado The Bailey Tour. Solía ir allí al final de mis 20 años antes de conocer a Diana, en los años en que vivía solo en un estudio en Nordamen y cocinaba para mí mismo y leía lo que quería y salía cuando tenía ganas y no salía cuando no las tenía. Es un bar de cócteles propiamente dicho, serio sobre lo que hace, oscuro y cálido y sin interés en ser el de moda. No había estado allí en 3 años, tal vez más. Me senté en la barra. Pedí un mezcal sour, luego otro. No le envié un mensaje de texto a nadie. No revisé mi correo electrónico. Me senté en una habitación solo y me bebí 2 buenos tragos y existí sin gestionar las expectativas de nadie y duró unos 90 minutos y fue el momento más presente en el que me había sentido en más tiempo del que podía razonablemente explicar. Diana llamó a las 9:40. Aparentemente había verificado mi ubicación, algo que nunca había tenido mucha razón para hacer cuando yo siempre estaba exactamente donde ella esperaba que estuviera. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Llamó de nuevo a las 9:48. Envié un mensaje de texto, fuera. Llegaré a casa más tarde. Su respuesta llegó en menos de un minuto. ¿Dónde estás? No respondí a eso. Terminé mi bebida, pagué mi cuenta en pesos, conduje a casa a las 10:30. Ella estaba en el sofá, todavía vestida, con el teléfono en la mano, la quietud particular de alguien que ha estado esperando y tratando de no parecer que está esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó. The Bailey Tour, dije. ¿Por qué? Tenía ganas de ir. Me miró durante un largo momento. Algo en su rostro estaba haciendo más trabajo de lo habitual, ejecutando cálculos con los que no ofrecía ayudar. Di las buenas noches y me fui a la cama. A la mañana siguiente, sábado, estaba preparando café cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Nora. Una fotografía, una que había tomado en el evento del Centro de Arquitectura de los Paneles de Riverline, bien encuadrada, la fotografía instalada y los asistentes creando un primer plano natural. Pensé que querrías una copia, escribió. Es un buen trabajo. Respondí, el encuadre es excelente. ¿Encuentras el ángulo correcto? Ella respondió, busco cosas que vale la pena captar. Diana estaba al otro lado de la isla de la cocina, revisando el correo. Levantó la vista y captó el borde de cualquier expresión que yo estuviera haciendo. ¿Quién es?, preguntó. Nora Phil. Fotografió los paneles de Riverline en el Centro de Arquitectura el jueves. Algo se movió en el rostro de Diana, no celos todavía, no del todo, sino algo adyacente. Una recalibración. No sabía que ustedes dos estaban en contacto, dijo. No lo estamos, particularmente, dije y serví mi café. Me observó por un momento más. Luego volvió al correo, pero la recalibración había ocurrido. Yo lo había visto y ella sabía que yo lo había visto y ninguno de los dos dijo nada al respecto y la cocina estaba muy silenciosa. El domingo preparó el almuerzo, uno real, verduras asadas y arroz, algo que requería esfuerzo, el tipo de comida que preparaba cuando estaba trabajando para lograr algo. Usó el apodo que tenía para mí desde el principio de nuestra relación, una versión abreviada de mi nombre que siempre me había gustado porque era solo de ella. Yo usé su nombre completo en respuesta, no bruscamente, solo su nombre, de la forma en que usaría el nombre de cualquier persona en una oración directa. Hizo una pausa, una pequeña pausa, lo registró sin hacer comentarios.
¿Estamos bien?, preguntó. ¿Qué quieres decir con bien?, le dije. Dejó su tenedor. Siento que algo cambió y no sé qué es y no me lo quieres decir y no sé cómo. Se detuvo. Las cosas cambian, dije. Warren. Diana, dije en el mismo tono, nivelado, seco y no desagradable. Se quedó con eso. Se estaba esforzando más que yo en esta conversación. Y eso era nuevo y ambos lo sentíamos. Ella siempre había sido quien establecía la temperatura de las cosas entre nosotros, quien determinaba cuándo estábamos bien y cuándo había que abordar algo. Ahora estaba sentada frente a mí en nuestra propia cocina tratando de leer una señal que yo no estaba enviando y no tenía un manual de estrategias para ello. Preguntó si estábamos bien. La respuesta honesta era que yo había dejado de medir nuestra vida por si las cosas estaban bien. Ella todavía no lo había asimilado. Para el miércoles por la mañana lo había hecho, o había empezado a hacerlo, de todos modos. El martes por la noche había ido al apartamento de Tom a cenar. Había preparado chile, habíamos visto parte de un juego, estaba en casa a las 10, completamente normal. Pero aparentemente, Diana había verificado mi ubicación en algún momento de la noche y me había visto en el vecindario de Tom, y en lugar de llamar en ese momento, había esperado, y la espera había hecho lo que hace la espera. Le había dado a su imaginación espacio para trabajar. A las 7 de la mañana del miércoles, me estaba afeitando. Mi teléfono sonó. Lo contesté con manos libres a la manera de alguien que no tenía nada que gestionar. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó. Su voz tenía una cualidad que reconocí, la versión controlada de algo más grande que estaba conteniendo. ¿Dónde Tom? Preparó la cena, dije. No dijiste nada al respecto. No sabía que tenía que hacerlo, dije y volví al lado izquierdo de mi mandíbula. Una pausa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Con quién estás? Tom Aldrich, dije. Como te dije. No me refiero solo a anoche. Me refiero, en general, ¿qué está pasando contigo? Me sequé la cara con una toalla. Pensé en la pregunta por un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba decidiendo qué tan preciso ser. Ya no es tu problema, dije. Silencio. No un silencio corto. ¿Qué significa eso? Preguntó. Significa que a dónde voy y qué hago no es algo que necesite rastrear, dije. Estaré en casa cuando llegue a casa. No estoy haciendo nada que requiera explicación. Dijo mi nombre. Dije que tenía que terminar de prepararme y finalicé la llamada. Terminé de vestirme, preparé café en una taza de viaje y me fui a trabajar. El jueves por la noche, Diana tuvo una reunión en nuestro apartamento, Petra y otras 3 mujeres, una cena que había estado planeando durante 2 semanas. Estuvo a punto de cancelarla. Me di cuenta por la forma en que se había estado moviendo por el apartamento todo el día, un poco frenética, de la forma en que se ponía cuando algo que había organizado ahora requería energía que ella no tenía. Pero no la canceló y a las 7 estaban allí, el vino abierto, la sala de estar haciendo lo que hacía cuando Diana la llenaba con su gente. Yo estaba en casa. No desaparecí en mi oficina, que creo que era lo que ella esperaba a medias que hiciera. En cambio, ayudé en lo que pude. Había preparado la mayor parte de la comida antes, puesto la mesa, hecho las cosas que yo hacía. Pero no estaba actuando nada. Simplemente estaba presente en mi propio apartamento, moviéndome por él sin hacer concesiones. Hay una diferencia entre esas dos cosas que es muy difícil de expresar con palabras y aparentemente muy visible para las personas que prestan atención. Nora me envió mensajes de texto 2 veces durante la noche. Yo estaba en la cocina cuando mi teléfono zumbó en el mostrador. Lo miré, vi el nombre y lo volví a dejar sin leer el mensaje completo. Diana estaba en la entrada de la sala de estar y vio que esto ocurría desde el otro lado de la habitación. Vi que estaba mirando. Ella apartó la mirada primero. Aproximadamente a 1 hora de la noche, Petra entró en la cocina para rellenar su vaso de agua. Yo estaba en la encimera sin hacer nada en particular, el tipo de quedarse parado en la cocina de uno que ocurre cuando una habitación está llena y el anfitrión necesita un momento. Petra llenó su vaso y luego, inesperadamente, dijo, «Te ves diferente últimamente».
La forma en que lo dijo no conducía a ninguna parte, no buscaba una reacción. Fue solo una observación entregada con la ligera incomodidad de alguien que dice algo que no estaba seguro de si debía decir. «¿De verdad?», dije. No era una pregunta. «Un diferente bueno», dijo. Lo dijo de la forma en que dices algo verdadero que te costó un poco admitir. Le di las gracias y volvió a la sala de estar. A través del umbral, pude ver a Diana observándonos sin parecer observarnos, de esa hábil forma de visión periférica social que ella tenía. Había visto a Petra decir algo. Había visto lo que fuera que había en mi rostro cuando Petra lo dijo. Ella había visto a Petra regresar con una expresión ligeramente diferente a la que había llegado. Después de que los invitados se fueron y estábamos limpiando, Diana estaba guardando los platos con más fuerza de la que requerían los platos. «¿Qué te dijo Petra?», preguntó. «Que parezco diferente», dije. «¿Diferente cómo?». «Diferente bueno». Sus palabras. Diana se detuvo y dejó un plato en la encimera. «¿Está pasando algo con Nora?». Me di vuelta y la miré. Era la primera vez en toda la noche que tenía mi atención completa y directa, y ella lo notó. Vi que lo notó. «¿Por qué preguntas?», dije. «Porque no soy idiota», dijo, y su voz estaba tensa de una manera que entendí que cubría algo más grande. «No», dije, mirándola sin que funcionara nada de la vieja maquinaria, sin el manejo habitual de sus reacciones que solía ocurrir automáticamente. «No lo eres». Tomé el paño de cocina de sus manos, lo colgué en el asa del horno y caminé hacia la habitación. Se quedó en la cocina. La escuché parada allí mientras caminaba por el pasillo. Había pasado años asumiendo que ella era quien decidía cómo era este matrimonio. Estaba empezando a entender que eso ya había cambiado. Viernes por la noche, 2 semanas y un día después de haber estado en el pasillo con 2 vasos de agua y haber escuchado su voz en el teléfono. Habíamos cenado. El tipo de cena que es técnicamente normal, comida en la mesa, 2 personas comiendo, palabras intercambiadas sobre el día y también absolutamente nada parecido a una cena normal. Había una cualidad en el aire entre nosotros que se había ido acumulando toda la semana, la presión particular de algo que no se ha dicho y que se está quedando sin espacio para no ser dicho. Después de la cena, me senté en la sala de estar con un libro. Diana entró y se sentó frente a mí y no trajo vino ni su teléfono ni nada que le diera otro lugar a donde mirar. Se sentó, me miró y dijo, «Necesito saber qué está pasando». Cerré mi libro. «¿Qué crees que está pasando?», dije. «Creo que te estás alejando. Creo que algo cambió y no me quieres decir qué es». «¿Cuánto tiempo crees que ha estado cambiando?», pregunté. «No lo sé. Las últimas 2 semanas». «Más tiempo», dije. Me miró fijamente. «¿Cuánto tiempo más?». «Alrededor de 7 años», dije, pero empecé a prestar atención hace 2 semanas. Se quedó quieta. Después de un momento, preguntó qué había pasado hace 2 semanas y se lo dije. Fui directo al respecto. La llamada telefónica, Petra llamando desde el automóvil, Diana pensando que me había ido a la cama, las palabras, específicamente las palabras, inútil para cualquier cosa que realmente me emocione, pero muy bueno asegurándose de que el vaso de nadie esté vacío. Las repetí con la misma cadencia fácil, cálida y de copa de vino que ella había usado porque eso era lo que importaba, no el contenido, sino la comodidad. El color que se movió por su rostro no fue exactamente culpa. Era algo más complicado, reconocimiento superpuesto sobre algo que podría haber sido vergüenza o podría haber sido pánico o probablemente ambos a la vez. «Warren, yo estaba», comenzó. «Cómoda», dije. «Lo sé. A eso es a lo que sigo volviendo, no a las palabras, sino a la comodidad de cómo salieron». Ella dijo que no era lo que quería decir. Había estado hablando con Petra, desahogándose. No era una representación justa de cómo se sentía realmente. «Entonces, ¿qué querías decir?», pregunté. Buscó la respuesta y no pudo localizarla claramente y esperé sin proporcionársela. «La discusión», dijo finalmente. «Cuando dije que estabas siendo inútil, estaba frustrada. No lo decía en serio.
La usaste de nuevo, dije, la misma palabra, 2 semanas después de esa llamada telefónica, en una pelea que comenzaste por una cita de reparación. O lo dices en serio o es la palabra que tu mente produce cuando quieres menospreciarme y no dejar nada por lo que se te pueda responsabilizar. De cualquier manera, dije, esa es la respuesta. Se miró las manos. No estaba enojado. Quiero ser claro al respecto, no porque el enojo hubiera estado mal, sino porque no era lo que había en mí. Lo que había en mí era algo más seco y preciso que el enojo, algo que había tenido 2 semanas para aclararse. No estaba entregando un veredicto. Estaba describiendo un hecho. Diana empezó a llorar, no dramáticamente, sino en silencio. No me alejé de ella. Me senté en mi silla y simplemente estuve allí, presente y quieto, y creo que esa quietud fue más dura para ella que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho porque eliminó la opción de gestionarme. No había nada que gestionar. Solo estaba yo sentado en mi propia sala de estar mirándola sin hambre ni necesidad ni el viejo intento reflexivo de hacer que las cosas estuvieran bien. ¿Está pasando algo entre tú y Nora?, preguntó. Ella cree que vale la pena prestarme atención, dije. Eso es más raro de lo que debería ser. Esa no es una respuesta. No, dije, no lo es. Una pausa. Sus manos seguían en su regazo. ¿Me vas a dejar? Ya no estoy actuando en un matrimonio en el que ya no estoy dentro, dije. Lo que hagas con eso es tu decisión. Dijo que quería arreglarlo. Su voz había perdido la cualidad controlada que usualmente llevaba. Era más fina de lo habitual, más expuesta. Lo sé, dije, y luego dime qué pensaste que estarías arreglando porque no estoy seguro de que sepas que se rompió. No pudo responder a eso, no porque no lo estuviera intentando. Podía verla tratando de alcanzar la forma de ello, pero es algo difícil de nombrar, la lenta erosión de la atención, la sustitución de la suposición por el ver. Ella me amaba de la forma en que lo producen 7 años de vida cotidiana, en hábitos y pequeñas consideraciones y el hecho de que mi presencia estuviera entretejida en la textura de la suya. Lo que había dejado de hacer era mirar. Me había mirado tantas veces que en algún momento mirar se había vuelto innecesario y había usado la palabra inútil 2 veces en habitaciones diferentes, en meses diferentes, y en ninguna de las 2 ocasiones se había detenido antes de decirla. Me llamaste inútil cuando nadie te miraba, dije. En la llamada telefónica, yo estaba en el pasillo. En la discusión, estábamos solos. Eso no es frustración buscando un objetivo. Esa es la palabra que vive en ti cuando piensas en mí sin una audiencia. No quiero ser la versión de tu vida que haces manejable. Hice una pausa. Aún no sé exactamente lo que quiero. Lo que sé es que no voy a volver a ser confiablemente invisible para la persona con la que llego a casa. Me puse de pie, recogí mi libro y caminé por el pasillo hacia el dormitorio. Sus palabras, las que no dijo, las que no pudo encontrar, se quedaron en la sala de estar detrás de mí. Mis palabras habían aterrizado de la forma en que aterriza mi mejor trabajo, sin desperdicio, siguiendo la lógica estructural de lo que necesitaba decirse hasta que la cosa quedó en pie y pudo soportar su propio peso. El dormitorio estaba a oscuras. Me senté en el borde de la cama, el mismo borde en el que me había sentado hace 2 semanas cuando me acosté por primera vez en la oscuridad y llamé datos a lo que había escuchado. La posición era la misma. Todo lo demás era diferente. No hubo reconstrucción del caso porque el caso ya se había presentado. Lo que había en mí ahora era una quietud particular. Era la quietud de haber dicho la verdad de la manera verdadera sin necesitar que aterrizara en ninguna dirección en particular. Desde la sala de estar, nada durante mucho tiempo. Luego el sonido de ella levantándose del sofá. Luego sus pasos en el pasillo, lentos, deliberados, deteniéndose frente a la puerta del dormitorio. No llamó a la puerta. No abrió la puerta. No la invité a entrar. No le dije que se fuera. Me senté en la oscuridad en el borde de la cama y esperé con los ojos abiertos, sin gestionar lo que vendría a continuación, sin necesidad de saberlo de antemano. Ahora, analicemos lo que esta historia realmente te está diciendo. Lo que me atrapa es que ella no lo dijo en una pelea. No se estaba desahogando después de una mala semana ni estaba exhausta por una discusión. Estaba relajada, con una copa de vino en la mano,
Sus amigos acababan de salir por la puerta, llamándolo una acogedora noche de sábado. Y en ese momento completamente cómodo con cero presión y cero riesgos, llamó inútil a su esposo de 7 años y se rió de ello. Eso no es frustración que se escapa. Esa es la opinión real desenvuelta. La versión que guarda en un cajón y saca cuando cree que él no está escuchando. Lo más aterrador de lo que le pasó a este tipo no es la palabra en sí. Es descubrir que la versión privada de ti en la cabeza de alguien es solo el remate de una broma que han estado puliendo durante años. Lección: cómo habla alguien de ti cuando no estás en la habitación es quien realmente piensan que eres. La versión pública son solo modales. ¿Alguna vez has escuchado accidentalmente cómo alguien cercano a ti te describió ante los demás? Cuéntanos qué pasó en los comentarios.